Hay programas que los elegidos buscan. Es momento de abandonar la realidad y adentrarnos al portal oculto. Bienvenidos al espacio infinito de la cultura friki, donde entendemos tu obsesión por los animes, películas, series, literatura, videojuegos y por supuesto la música que quieres escuchar. Portal oculto, donde estás elegido. Portal oculto, donde estás elegido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le estamos pasando esta semana? Bienvenidas y bienvenidos a Portal Oculto, el programa para la gente friki y no tan friki también, aquí en Radio CCE 940 AM. Soy Valeria, eso ya lo saben. Y es maravilloso estar aquí nuevamente después de andar por las tierras selváticas y calurosas del Coca. Antes que nada, un súper agradecimiento a nuestros compas de controles por hacer toda esta magia posible. Dome, ¿cómo estás? ¿Qué tal esta semana? Muy bien, ya casi viernes, es jueves, todo excelente, ¿vale? Hola con todos, yo soy Dome. Ya que nos están escuchando, para los que recién nos descubren, recuerden que estamos aquí todos los jueves de 3 a 4. Nos pueden encontrar en sus pensamientos, en sus sueños, en su sopa, en redes sociales, en todas las redes sociales. Así que vayan a buscarnos. ¡Eso es tripiante! Así es, Dome, estamos hasta debajo de las piedras. Estamos aquí para toda la comunidad friki, los que coleccionan, los que fanguilean, los que maratonean, los que están más miopes por andar en la compu o leyendo PDF. Aquí mero es tu espacio. Pero no es cualquier espacio, es un espacio bonito para pensar, analizar, y hoy venimos a chismear también. ¡Dome! Tal cual, vale. Y antes de meternos de lleno al tema de hoy, que está buenísimo, les recordamos que pueden ir a stalkearnos. Queremos stalkers, por favor. Pero de los sanos. De los sanos, no hater. No violencia, no hater, por favor. No haters. Dejarnos nuestros comentarios o teorías locochonas en nuestras redes sociales. No sean tímidos. Nos encuentran en Facebook como Portal Oculto, el programa Friki, en Instagram, en TikTok, en YouTube y como ya los dije, en sus sueños como @portalocultos. O sí, recuerden que si se perdieron alguna de nuestras ediciones, estamos en Spotify como Narrativa Paralela. También como @portalocultos, pero bueno, se entiende la idea. Queremos recordarles que este 2026 hay parrilla nueva de programas, así que quédense para sintonizar lo mejor a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM y Cultura FM 100.9. Pero si estás cerca de una computadora o celular, puedes vernos a través de Facebook Live en Radio CCE, de hecho ahí nos están viendo. Exacto, no hay excusa, así que no hay excusa para perderse a este programa y pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, lo que tengan a la mano, almuercen los que no han almorzado, no se salten comidas por favor, porque hoy les traemos un tema un poquito polémico que les va a dar justo en el corazón. También les va a dar un poquito de iras, tal vez recuerden, no sé, flashback de algunos comentarios y cosas un poquito curiosillas. Así que en este caso sería el tema de hoy: ¿se puede separar al creador de su obra? Es momento de funar a nuestros favoritos, criticarlos y ver qué podemos hacer desde nuestros fandoms para cuestionar algunos comentarios y situaciones de la industria del entretenimiento. Luego Dome se desata en su modo enojado, pero hasta entonces vamos con una breve pausa musical y volveremos aquí a Portal Oculto. Seguimos aquí reunidas para acompañar tus tardes con un chismecito friki poderosillo.
Seguimos conectadas en Portal Oculto a través de la señal de Radio Casa de la Cultura 940 AM. O puedes vernos en el Facebook Live de Radio CCE, porque puedes vernos, estamos en todos lados, o sí. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, frikis y no tan frikis. Nos encuentras aquí y allá como @portalocultoes. Dome. Antes de iniciar con el tema central y jugoso del programa de hoy, primero es momento de actualizar a nuestra comunidad friki y no tan friki sobre los hechos más comentados de esta semana en el mundo del entretenimiento. ¿Qué novedades traemos hoy? Traemos un mix de todo, ¿vale? Nosotros jamás decepcionamos, eso ténganlo por seguro. Eso es lo que pueden apostar. Traemos musiquita de chill y para los curiosos información directa del mundo friki. Y algo de controversia, guiño, guiño. Suena una idea maravillosa, información suculenta para que hablen cuando no tienen que decir en algún lado. Aquí en Portal News arrancamos con una super revisión a vuelo de nave espacial. Y es que, tome... El clásico de terror, el proyecto de la Bruja de Blair, tendrá un nuevo reboot, ya con director confirmado. El elegido es Dylan Clark, un cineasta emergente del terror. Vaya, vaya. Es un proyecto impulsado por Blumhouse Productions, junto a Lionsgate. Eso como que tiene un aire de que no va a decepcionar, ¿no? Así es. La idea es reiniciar la franquicia desde cero, retomando el estilo found footage que marcó una época. El anuncio se confirmó a inicios de abril de 2026 como parte de nuevos planes para revitalizar franquicias clásicas de terror. El anuncio busca revivir una de las sagas más influyentes del terror moderno, aprovechando la nostalgia, como siempre, y el impacto cultural del original, además de su potencial para nuevas audiencias. Fresco. Y también quería informarles sobre la novela gráfica de Joachim Bot. Está en tendencia desde el 2026. Cuenta la historia de un robot samurái que protege a un niño en un Japón post-apocalíptico. Yo y mi trauma con Japón, sí señor. Mezclando acción y estilo anime con emoción. ¿Dónde conseguirla en Ecuador? Pues puedes buscarlas en tiendas online, internacionales o en editoriales como Dark House, que ofrecen envío internacional. También está disponible en formato digital de ebook. Lo ideal es que si quieres leerla en tablet o en celular, en las librerías físicas grandes del Ecuador también está y puede llegar por importación o pedido especial, claro que sí. Interesante. Vayan a comprarla. Cachín. Nick Jonas y Catherine Newton protagonizarán White Elephant, un nuevo slasher navideño. Otra de esas películas de terror navideñas que puedes ver ahí en lugar de estar cocinando el pavo. Producido por el colectivo Radio Silence. La película será dirigida por Ellie Craig y seguirá un grupo de amigos cuyo intercambio de regalos en Navidad se convierte en una batalla mortal sin confianza. Además, Jonas no solo actúa, también participa como productor. El proyecto se anunció el 3 de abril de 2026 fresquito y su rodaje comienza de inmediato. La premisa mezcla esas vibras de amigo secreto, pero versión survival horror. Ya sabes, regalos, más paranoia, más cero confianza, igual una Navidad llena de gente corriendo por sus vidas. Qué bonito. Eso me entusiasma. Eso me encanta. Ok, y para pasar a otro tema, tenemos también la banda virtual, la legendaria banda de Gorillaz. Vuelve a posicionarse en tendencia este 2026 con su nuevo álbum The Mountain. Un proyecto que mezcla rock pop con sonidos globales y una propuesta más experimental. Con 25 años de trayectoria, el grupo liderado por Damon Albarn sigue siendo referente de innovación musical y visual. Además, son los creadores de canciones icónicas como Feel Good Inc., que marcó toda una generación y sigue siendo un clásico del rock alternativo. Con nuevos lanzamientos y presentaciones especiales, Gorillaz demuestra que no es solo una banda del pasado, sino una propuesta vigente que continúa conectando con la chaviza y reinventando el género. Vale.
Continuando con la chaviza. Bueno, pero ya vendría siendo una chaviza un poco más actual. Que sí es chaviza. Chaviza no tan chaviza. Una chaviza más joven. A ver, vamos con la chaviza que sí es un poco más chaviza. Olivia Rodrigo anunció su tercer álbum de estudio. Ya se acordó la chava que chambea de la música. Este nuevo álbum de estudio titulado You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Me gusta esos títulos largos, ¿para qué también? La artista reveló el disco a través de sus redes sociales tras dejar pistas misteriosas como frases en paredes y la típica de borrar su Instagram. El álbum mantiene su colaboración con el productor Dan Nigro y apuesta por una estética más emocional y romántica, centrada en canciones de amor, por supuesto, pero con melancolía. El álbum se lanzará el 12 de junio de 2026, marcando su regreso musical tras el éxito de Guts del 2023. Este disco rompe su tradición de títulos cortos como Sour y Guts, apostando por un nombre largo, casi como si fuera una frase sacada de un diario emocional. Huele a inspiración personal, digo yo. Puede ser. También pasando a otro tema, yo sé que ustedes saben y yo sé que les va a gustar sobre la icónica película de El Diablo Viste a la Moda. Vuelve a ser tendencia este año con el anuncio de su esperada secuela. El filme original, protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway, marcó toda una generación con su historia dentro del mundo de la moda y los medios, un poquito controversial para lo que vemos hoy. Muchos recordarán el personaje de Andy, que no quería convertirse en la exigente editora de Runway, Miranda Presley. Aunque siendo honestos, más de uno sí hubiera querido tener ese poder y estilazo, obvio. Sobre todo el estilo. El estilo. Ahora, casi 2 décadas después, la nueva entrega llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, generando gran expectativa entre los fans y nuevas audiencias. Esta secuela promete actualizar la historia al mundo digital y las redes sociales, mostrando cómo ha evolucionado la industria de la moda en la actualidad. En resumen, El Diablo Viste a la Moda regresa como uno de los estrenos más esperados de este año. Me estás diciendo que la jefasa, la explotadora Miranda Presley, vuelve a nuestras vidas el 1 de mayo, que es Día Internacional del Trabajo. Puede ser, es una pequeña indirecta. Curiosa información, vaya dato perturbador. Pero qué lindo poder saber de Gorillaz y Olivia, que se acordaron de su chamba. Además fue emocionante revisar estas novedades. Vamos a una pequeña pausa de preparativos para que debatamos si es posible separar al creador de su obra o los tachamos a ambos de nuestra lista del fangirleo. Piensen y recuerden que amamos leer sus comentarios en el Facebook Live de Radio CCE. O sí, ya volvemos. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Portal Oculto en Radio CCE 940 AM. Y ya estamos de regreso después de esta super pausa musical. Sigan en sintonía de Portal Oculto por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Oigan, no se olviden por favor que nos pueden seguir y dejarnos sus comentarios en redes sociales. Estamos como @portalocultoes en Facebook, Instagram, YouTube y hasta en Spotify. Y vamos ahora sí con la pregunta que nos convoca. ¿Se puede separar del creador o creadora de su obra? A ver, Vale, cuéntame, ¿qué será? Porque muchos escritores, directores y productores han hecho trabajos increíbles, pero como personas dejan mucho que desear y su accionar también es bastante cuestionable, funable, guiño guiño. Entonces, ¿seguimos consumiendo su contenido por lo que nos hace sentir o también importa qué está detrás? Chales, ya me la puso difícil. No, me creo que es importante arrancar este programa con alguien que fue muy querida en el mundo friki. Sigue siendo amada en muchos casos, pero yo personalmente ya no puedo con ella y con su necedad. Hablamos de J.K. Rowling, alias la JK,
autora de la saga Harry Potter, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y mil joyitas más. Ojo que su vida se vio atravesada por violencia doméstica, tenía que vivir de apoyo del gobierno para alimentar a su hija pequeña y sobrevivir, tuvo problemas de depresión, en sus tiempos era una adolescente rebelde y perdió a su madre por esclerosis múltiple. Con todo esto debes sentir empatía y decir que estuvo pasando por momentos súper fuertes. En Harry Potter sabemos que hay un personaje gay, bueno, dos en sí, Albus Dumbledore y Gellert Grindelwald. Hay metáforas al tema de la discriminación por VIH a través del estigma que viven los hombres lobo. En sí, estas sagas tocan temas sociales muy valiosos, pero no sé en qué momento ya decidió que los derechos humanos tienen un límite según sus preferencias. Actualmente nuestra querida escritora poderosa se ha convertido en uno de esos máximos referentes contra las personas trans. No desaprovecha, pero así, ninguna oportunidad en redes sociales para manifestar su punto de vista. Es por esto mismo que ha tenido confrontaciones en redes, claro, con integrantes del elenco de su propia saga. Es así que tiene de su lado a feministas que apoyan su opinión y otras que sí la califican de transfóbica. Incluso muchos fans tomaron fotografías de sus libros de Harry Potter siendo quemados. De hecho, tengo una amiga que es súper fan. Pero con estas cosas ella decidió refundir los libros lo más alejado de su librero posible, o sea, bien lejos. A mí me parece triste que la creadora de un universo mágico tan interesante que ha sido refugio de miles de personas en el mundo sea tan agresiva y excluyente en sus comentarios y posturas. Lo remarca todo el tiempo, así que sí es difícil. Veamos cómo afecta esto a la futura serie de HBO. No sé, señora Rowling, ¿qué sucede? Vamos a calmar. No, mentira. No nos vamos a calmar. Hoy no. Hoy no. Porque señora J.K. Rowling está en mi lista de personas no gratas. Gracias, no mentira. No empezamos potente, empezamos excelente, maravilloso y perfecto. Así es su obra, pero también por su obra, ¿no? Pero también es una autora que ha generado mucha controversia, incluso antes de sus declaraciones más recientes. Uh-huh. En sus libros ya aparecen temas que, sin decirlo explícitamente, detallan estas ideas de superioridad entre razas y purezas, y también remiten a hechos históricos que causaron mucho dolor en la Segunda Guerra Mundial. Y ojo que no es menor traer esas referencias a la ficción. A esto también, como dijo Vale, se suman sus posturas hacia la comunidad de LGBT+, y opiniones sobre conflictos actuales que han sido muy cuestionables porque cuando hablamos de realidades marcadas por violencia y derechos vulnerables, la falta de empatía pesa. Y si hablamos de figuras que nos confrontan, el caso es de Ezra Miller, que tampoco se queda atrás. Fue un rostro icónico del cine, la cultura pop. De hecho, fue protagonista de The Flash, parte del universo de DC Comics, y también de la saga de Fantastic Beasts. Además participó en The Perks of Being of Wallflower, conectando con una generación. Sin embargo, su carrera se ha visto afectada por una serie de controversias que no solo son hechos aislados, sino conductas repetidas que han generado preocupación, incluyendo arrestos, agresiones, problemas legales, y lo más preocupante es que ni siquiera se ha visto un cambio real en su actitud. No por los fans, sino por sí mismo, por mejorar como persona, lo que deja ver un descuido evidente en su propia conducta. Al final no es blanco o negro, pero podemos admirar una obra y al mismo tiempo cuestionar a quién está detrás de todo esto. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con esa incomodidad? Chale, de nuevo me la puso difícil. No me la dejó fácil. Ya me puse triste. En parte fue por él y otros factores que se decidió reiniciar el universo de DC Comics en cuanto a sus películas. Pero ya, pues es que las acciones de Ezra eran mucho más que caóticas. Una cosa es ser un actor chistosito, desmadroso, como suelen decir, o quizás de método, bueno, cada uno. Pero ya involucrarse en agresiones, como que no, ya una pena. F. Para mí es un tachado de la lista.
Dome, yo te quiero hablar de mi ídolo. Hágale pues. ¿Quién? Siga. No, bueno, pues, preguntar quién ya sería. Es una falta de respeto. Es ofensa. Bueno, creo que yo estoy enamorada de un adolescente que ya no existe y no volverá. Modo triste. Te menciono a Justin Bieber, alias el Justino Castor. Donde sea que he dicho que me gusta su música y que soy su seguidora, me han criticado, ya ni recuerdo cuántas veces. ¿Por qué el hate? No, el hate, caramba. Ya nada. No. Que el Wambra era infiel, sí, pero... Por Sí, supuesto pero que no. lo era, sí, o sea, Sí, sí, pero no, ¿me no lo entiendes? niego. ¿Que es tóxico? Claro que sí, pero ambos lo eran, o lo son. Y a todos nos gusta, admítanlo, no mentira. Ah, chales. Oye, Que tome tranquilo, terapia, pero si no quiere, ya nada, pues no le puedo ir llevando yo. Yo vengo a defender en parte al man, recordando un poco a la Vale de 14 años, porque en Estados Unidos medios como TMZ se dedicaron a hacerle la vida imposible. Que ve cómo les escupe a las fans desde el balcón, pero eso nunca pasó. Eso era edición en Photoshop con 2 fotos que no fueron al mismo tiempo. Y en ese sentido, Dome, los paparazzis nunca lo dejaban en paz. Aunque es claustrofóbico, le tocaba meterse en las cajuelas de autos para que no le vean y poder comer un heladito. O sea, yo creo que con todo eso ya andarías con cara de enojado todos los días. No sé. Este Justin, en su gira Believe del 2012-2013, se involucró en un montón de escándalos, algunos también por malas influencias y amistades que tenía en ese entonces. Lo más notable fue que le prohibieron la entrada a Argentina. No sé si todo el mundo sabe eso. Rayos. Porque precisamente después del concierto de esta gira había mandado a golpear a un fotógrafo. Entonces, un guardaespaldas lo hizo y le quitó el dinero y hasta el material. Pero ya, aunque también influenció el hecho de que los medios dijeron que barrió con la bandera de Argentina. Este último punto sí sabemos que no pasó, porque estaba tratando de empujar una bandera hacia abajo del escenario. Porque según decían tenía incluso ropa de fans, ya saben, cierto tipo de prendas que no se deberían arrojar por ahí. Pero después de unos años y batallas legales ya se estableció que podría entrar nuevamente a Argentina. Y sus fans están felices, por supuesto. Ahora bien, lo que sí es reprochable del señor Justin es que ande en temas ilegales, conduciendo como si fuera la Fórmula 1, no. Mientras consume cosas locochonas, tampoco es lindo que trate mal a la gente y en especial a sus fans, porque después de todo ellas lo llevaron al mundo del espectáculo y debemos reconocerlo. Por supuesto, con una sana distancia de por medio. Recordemos que el Justin, los famosos, no son animales del zoológico ni tienen la obligación de andar felices por la vida. ¿A ti te gusta ver Justino, Dome? Pues sí. Pues sí. Es que me decepcionó. O sea, cuando era chiquita, al principio de su carrera, yo tenía 12. Y de hecho al inicio de su carrera era mi crush. Todos bailábamos Baby, así. Pero como siempre no compartí muchas de sus reacciones después, y con el tiempo entendí que hay contextos que influyen, como dijo Vale. Todo tiene su razón de ser, porque hay que decirlo, la fama cansa, la presión mediática puede ser invasiva, no se respeta límites y muchas veces busca provocar o distorsionar para generar titulares. Prensa amarillista. Y eso pesa. Y aún así el talento no le falta, de hecho. Hoy lo veo como un ejemplo muy humano. No necesariamente bueno ni malo, porque eso es lo maravilloso de ser humano. Tenemos facetas y podemos ser versátiles hasta en ese aspecto. Y simplemente es real, todos pasamos por temporadas y sin salud mental es difícil de estar en equilibrio, avanzar o incluso sentirnos bien con nosotros mismos. Por eso personalmente si me fijo en quién es alguien como ser humano antes de consumir su contenido, no desde el juicio ni del hate, sino desde la conciencia, y si no está pasando por un buen momento, más que criticar también vale enviar un poco de empatía a la distancia, evitar comentarios de hate. Si no tienes nada bueno que decir, no lo digas.
En serio, no es necesario, ya el mundo está demasiado negativo como para sumarle más. Sean ese brillito chido, así que no lo hagan. Y ya que estamos en este terreno incómodo de separar o no al creador de la obra, hay casos donde definitivamente deberíamos dejar de romantizar ciertas conductas. Hablemos de Jamie Lynn Spears, hermana de Britney Spears. Porque a veces el problema no es solo lo que se ve en pantalla, sino lo que se permite detrás. Durante años se han señalado dinámicas de acoso dentro del elenco de Soy 101. No sé si tú te acuerdas. De ley, porque es cool y hacerse notar. Chetex. Se le sabe. Por supuesto. Cultura general, no mentira. Particularmente hacia la actriz Alexa Nicholas, y no solo era una situación aislada, el resto del elenco también era testigo de esa dinámica, y de hecho me impresiona que nadie se haya incomodado viendo a un individuo estar siendo acosado o fastidiado, y aún así nadie se atrevió a denunciar o poner un alto a esta conducta. Y lo preocupante no es solo el hecho en sí, sino en la permisividad, porque muchos quienes rodean estas situaciones miran hacia otro lado, o peor, lo toleran o lo normalizan. El abuso deja de ser un problema entre jóvenes, como inicialmente se lo categorizó, como que, ay no, es parte de la edad, es que son adolescentes, y ya se va a resolver, y no. Y se convierte en una conducta validada. Y aquí viene lo incómodo, cuando hubo interés mediático por un reencuentro de la serie últimamente, esas tensiones parecieron suavizarse, pero no necesariamente por reflexión o por cambio real, sino porque hubo gestos puntuales con el envío de regalos hacia la actriz de parte de Jamie, en momentos específicos que coincidían más con la convivencia que con la conveniencia, que con una reparación genuina, y eso dice mucho. Debemos dejar de romantizar el abuso, también implica dejar de justificarlo cuando viene de figuras cercanas al poder o a la industria. Uh-huh. No todo es nostalgia, no todo es que eran otros tiempos, como decía mi abuelito. No, hay cosas que simplemente no se deben normalizar. Y ok, Jamie, ya sabemos que manipulabas a tu hermana cuando eras más pequeña, pero no funciona así con todo el mundo. Y de verdad sorprende esa actitud en la edad adulta que ahora tiene, así que ahí se las dejo. Tremendo. Tremendo todo lo que salió a la luz con eso no es tripiante. No. Lo que salió ahí de la hermana menor de Britney Spears, aunque lo que le pasó a Alexa fue mucho más allá de una molestadera de adolescentes, ya se sobrepasaron bastante. Es chévere que esa actriz se haya tomado el tiempo y la fuerza para alzar la voz, hablar de lo que sucede tras cámaras, porque no siempre es fácil. Uh-huh. Oye, recién regresó nuestra amada Miley Cyrus. Modo feliz. Regresó para el aniversario de Hannah Montana y todo el mundo estaba súper feliz. Sí. Pero sí me pareció un poco muy hipócrita, porque hace años, cuando tenía el cabello corto, andaba sacando la lengua y se subía sin nada a una bola demoledora, era fuertemente criticada. Que si consume cosas locochonas, que si perrea frente a las cámaras, que no da buen ejemplo a las infancias. Ella en sí no tenía esa obligación de ser un buen ejemplo para nadie, pero los padres sí, de supervisar lo que ven sus hijas e hijos, no sé, digo yo. Incluso había comentarios en redes que justificaban la infidelidad de su pareja Liam Hemsworth. Supuestamente que ella tenía la culpa de actuar tan extraño y él se cansó. Yo creo que ella era mucho ambiente, mucha energía para él. Era demasiado. Una reina para un plebeyo. Así es. Y el man como que no brillaba ni dejaba brillar bien, no sé. Entonces a Miley no la tachamos de la lista por ser locochona, porque no ha hecho daño a otras personas, o eso creo. Si saben cosillas, comenten. Porque yo la veo como una persona que se relaja, que aprende y vive de la vida. Así es. Sabia. Y Miley Cyrus nunca decepciona. Lo que sí intentaron es moldearla. Estilo Disney, guiño, guiño. Uh-huh. Con el aniversario de Hannah Montana vuelve el debate de... No fue ella la que cambió demasiado, fue la industria la que primero la vendió como una fantasía perfecta y luego se escandalizó porque creció
Eso hacemos los seres humanos, que yo sepa. Y de niñas nos convertimos en adultos, así que ¿cuál era el miedo? ¿Qué pasa? Chales. Y esa narrativa se volvió de vulgar, sí, mi mamá también me decía, pero yo jamás hago caso. Y era divertido, o sea, siempre fue cómoda para quienes manejaban su imagen también. Porque aceptar a una mujer joven que toma el control de su cuerpo, su arte y su discurso, eso sí incomoda, o sea, ¿por? Ni modo. O sea, ¿qué esperaban? Bueno, la verdad es más simple, Miley no se perdió, se encontró de hecho. Y lo polémico nunca fue su evolución, sino quienes quisieron decidir cómo debía ser, cómo vestirse, qué hacer y bueno. Y eso también nos lleva a mirar a otros casos desde otra perspectiva también, como el de nuestra querida, amada, odiada, cuestionada y interrogada Stephenie Meyer, y que es autora de Twilight en inglés, Crepúsculo en español. Y sí, aquí hay una fan del Team Edward, lo siento. Sí, porque fue un fenómeno, nos hizo sentir, idealizar y conectar. Pero viéndolo con otros ojos, después de haber ido a terapia, de relaciones desastrosas, no culpo al libro, sino decisiones por impulsividad, y de desarrollar después inteligencia emocional, la relación entre Edward y Bella está muy lejos de ser sana. Ahí podemos entender que es importante que no se trata de negar lo que una obra significó en su momento, ¿no? Sino que permitirnos a reinterpretarla. A medida que crecemos podemos leerla después de varios años y sí es triste no tener el mismo impacto y no estar como que... Pero bueno, así es esto de crecer. Porque así como los artistas cambian, nosotros también lo hacemos como audiencia. Por eso es importante no idealizar ni imponer expectativas detrás de cada obra. Hay una persona, pero también hay una evolución, errores y aprendizajes. También es válido cuestionar que sin caer en el rechazo automático, saber diferenciar cuándo hay crecimiento real y cuándo no. Y sobre todo dejar de consumir de forma frívola y entender que en nuestras decisiones como audiencia también tienen peso. Hagamos famosos a los correctos y consumamos contenido que tenga un... Como nosotros. Exacto, un fin. Guiño, guiño. Porque al final todos tenemos ese pequeño conflicto moral entre lo que amamos y lo que hoy entendemos mejor. Es parte de crecer, ¿verdad? Y así es, pues. Ay, qué tristeza. Ya me deprimí. No se deprima, Dome. Así es. Y bueno, solo quería decir que quería agradecer la capacidad de discernir. Eso se lo logra con muchas películas, frikis, no frikis, muchos libros, muchos cómics. Y sí, en mi caso separo el autor de su obra, por eso me rompen el corazoncito. Pero no sin cuestionarlo, obvio. Porque cuando esa separación se rompe se siente como una decepción o incluso una pérdida de tiempo. Y eso me pasó con J.K. Rowling, señora J.K. Rowling. Oye, ya no lo haga, en serio. No, ya por favor, entiéndalo. Ya basta, entiéndalo. Empecé a notar ciertos matices en sus libros y luego sus declaraciones públicas, incluso en contra de actores jóvenes de Harry Potter. Terminaron por reforzar esa sensación. Se volvió loca, no mentira. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué pasa cuando alguien con poder, dinero y visibilidad pierde de vista lo humano? Porque no debería ser así. Al contrario, lo más valioso sería que ese talento venga acompañado de empatía, que el impacto de su obra también se traduzca en cosas buenas. Apoyo a causas, ayuda a personas, a animales, a comunidades vulnerables o al planeta. Porque al final somos seres humanos, somos comunidad y también es bonito recordar que aún existen acciones que suman, que aportan, que hacen bien. En medio de tanto ruido y tanta negatividad, así un pequeño brillito de luz. Así es, querida Dome, y es que este tema es muy bonito, polémico y en general es interesante para ponerse a observar con ojos más allá de los ojos de fan. Entonces, querida audiencia friki y no tan friki, ¿han separado al creador o creadora de su obra? ¿Simplemente disfrutan de la obra o de plano borran todo eso de su lista de favoritos? Los leemos en comentarios o sí.
Yo creo que hay cosas que podemos omitir y la sociedad exagera, porque actualmente tenemos personitas desocupadas en la web buscando publicaciones de los famosos, pero de cuando tenían como 10 años. Y ponían así cualquier cosa que les nacía. Eso como justificación para dañar sus reputaciones de imágenes. Hay otros casos en que las creencias sin pensar en los contextos y la empatía hacen que se expresen posturas que no deberían continuar, o eso es lo que creo yo. Como en el caso de Carlos Pena de Big Time Rush, quien ha comentado ser pues creyente y pro vida. Igualmente de la misma banda está James Maslow, que usa sus redes para difundir propaganda a favor de cierto país conocido como Israel, en medio de lo que sucede en cierta situación, ¿no? Que todos sabemos. Ese tipo de cosas hacen que sí disfruten la música de la banda, la serie y los memes, pero no comparte esos discursos de estos dos chicos guapos. Negamos. Pero cosas como la conducta pues inapropiada y que también no respeta el consentimiento hacen que yo diga no, suficiente, thank you next, como diría Ariana Grande. Y ese fue el caso de James Dashner, autor de la saga de Maze Runner, quien se disculpó por su actitud, reconoció no haber respetado los límites, pero a ver, si las acusaciones no hubieran salido a la luz, el señor habría estado tranquilito facturando por millones sin decir nada. Perdió su agente, su editorial y yo digo, qué bueno, acciones justas que sí da gusto leer. Es que sí, o sea... Obviamente. Se hizo justicia. No, bueno, no justicia del todo, pero una disculpa no... En estos casos no lo es todo. Cuando hay una agresión o un comportamiento sexual inapropiado, ¿cómo lo llama la sociedad? Porque de hecho hasta los animales entienden los límites, entonces no sé por qué no aplican seres humanos, algunos seres humanos. Entonces, cuando hay una agresión o comportamiento sexual inapropiado, hay una afectación psicológica real, aunque no lo crean. Hay muchas bases científicas, las personas tienen shock postraumático, tienen que acudir a terapia, o si no lo hacen, el cuerpo es sabio. Lo que callas en algún otro aspecto de tu salud se va a ver reflejado. Y hay una víctima y no se trata de no lo recuerdo así, o lo siento, es que me pasé, o no fue mi intención, o están exagerando. No, son conductas que no deben pasar. En todo lo relacionado con lo sexual debe existir consentimiento siempre. No hay espacio para aprovechar del poder, de una posición o de una influencia para obtener algo a cambio, porque cuando esto sucede no es confusión, es abuso, por donde quiera que lo veas. Así es, te estoy viendo. No, mentira. Correcto. Correcto, Dame. Ya me enojé de nuevo. Porque otro de estos sujetos involucrados en casos de este tipo es el señor Dan Schneider, que creo que todos los frikis y no tan frikis sí conocen el caso de este señor en Nickelodeon. O sea, vemos a iCarly, Soy 101, Drake y Josh, Victorious, Amy Cat, pero es inevitable ver a este señor en algunos chistes incómodos con menores de edad. O sea, personalmente, a veces ya no veo igual algunos episodios porque antes eran teorías, eran suposiciones, pero cuando sabes que fue en serio, la cosa cambia. Actores como Drake Bell fueron muy valientes y fuertes por hablar de lo sucedido, entonces sí es complejo ver estas series y películas que te acompañaron en tu infancia y adolescencia y tener ese sabor sumamente amargo de cómo vivieron estas chicas y chicos siendo pues ahí acosadillos por una industria que ya de por sí es hostil. Productores, creadores, entrenadores y un largo etcétera. Vamos a ponerle una pausa al enojo funador injustificado. No, sí está bien justificado, pero creo que ya es momento de irnos despidiendo y luego sí, ustedes escucharán musiquita sabrosa. para bajar los humos, para bajar el rumor de la ira y de la funa. Exacto. Y, sí. Y para cerrar, algo importante, si van a hacer contenido o cualquier cosa con su vida, no tiene que ser para millones de personas necesariamente. Puede empezar con algo simple en su trabajo, en su casa o sus acciones diarias, pero háganlo con propósito.
siéntanse orgullosos de lo que hacen, que no les dé culpa ni afecte negativamente a otros, porque al final las acciones con propósito son las que realmente cambian el mundo, aunque sea así chiquita. Sí, recoge la basura. Amén. Y sí, gracias por vernos y escucharnos. Yo soy Dome y espero que tengan un maravilloso jueves. Sigan siendo maravillosos como siempre. No se dejen, denuncien el abuso, el acoso. No es gracioso, no se dejen y jamás se callen ante eso. Y nos vemos pronto. Nos vamos antes de que cierren el portal, o sí. La Dome siempre motiva con estas reflexiones chéveres, no sé, debería sacarlo de algún botecito místico o algo así. Un frasquito mágico de la frase. Una frase aleatoria que sirva para la siguiente semana. Andre, te extrañamos mucho y te mandamos un súper abrazo para que vuelvas con las mayores energías frikis y no tan frikis. Si van a separar a un creador o creadora de su obra, piensen bien y analicen porque ya nunca se sabe ya. Además, cuiden su corazoncito porque las decepciones pueden ser grandes a cualquier edad cuando dices se me cayó un ídolo. Así que ya lo saben. Nos escucharemos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde aquí en nuestra nueva casita, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Recuerden que esta semana será la mejor de todas para ustedes porque son los protagonistas. Esto fue Portal Oculto, el programa donde estás elegido. Un abrazo inmenso para todas y todos. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro